Medham me Indro dadatu Medham Devi Saraswati Medham me Ashvinabhau Adhatam Purushayasayah Pabhyayantu Mamani Vāpranasya Sokamadhovalamindriyani Sarvani Sarvam Brahmopanishadam Maham Brahma Niragriyam Brahma Niragarod Aniragaranamastu Aniragaranavastu Tadatmani Nirateha Upanishadsu Dharmaha Te Maya Santo Te Maya Santo Om Shanti Shanti Shanti. Hearty fraternal greetings and good wishes to all the brothers and sisters who are gathered in this sacred place. Saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos a todos los hermanos y hermanas que han sido reunidos en este sagrado lugar. To relate to wisdom is to ascend from mind to buddhi. Relacionarse con la sabiduría es ascender desde la mente a Buddhi. By relating to wisdom, we do not bring down the wisdom to concepts. Y relacionándonos con la sabiduría, no traemos la sabiduría a los conceptos. The wisdom should help us to raise ourselves from the state of mind to the state of buddhi. La sabiduría tiene que ayudarnos a elevarnos a nosotros mismos desde el estado de la mente, de mente a Buddhi. So that less and less logic remains. Para que menos y menos la lógica prevalezca. Less and less reasoning prevails. Para que menos y menos el razonamiento prevalezca. Less and less discussion and argument remains. Y para que menos y menos las discusiones prevalezcan. Humanity has been endowed with wisdom from ancient most times. La humanidad ha sido dotada con la sabiduría desde los tiempos más inmemoriales. But then they bring down the wisdom to their mental state. Pero se llevó la sabiduría al estado mental, An emotional state. al estado emocional, And therefore continue to remain with their own conditionings. y entonces se permanece con los propios condicionamientos. Mind conditions. Porque la mente condiciona. It's a conditioned state. Es un estado condicionado. It has certain definitions. Tiene ciertas definiciones Which are full of illusion. Que están llenas de ilusión. Which do not exist except due to the myth of the mind. Que no existen sino es por el mito de la mente. A good student is one who raises from mind to buddhi. Un buen estudiante es aquel que se eleva de la mente a Buddhi. Than to bring down wisdom to mental level. Para traer sabiduría al plano mental. And make them into concrete concepts. Y convertirlo en conceptos concretos. And thinks that it should be like this, it should be like that. Y pensar que tiene que ser así, que tiene que ser así.
This sickness of this should be like this should be like that. Esta enfermedad de pensar que tiene que ser así o de esta otra manera Continues to raise conflict, give birth to conflict. continúa llevando al conflicto. Mind always thinks it should be like this. Porque la mente siempre piensa que tiene que ser así. But nature has a different program. Pero la naturaleza tiene un programa diferente. Not always mind. What mind thinks does happen. Porque no siempre lo que la mente piensa sucede. Yes. Contraries happen. Lo contrario sucede. Yes. We think one way with our mind, Nosotros pensamos de una manera con nuestra mente, but it happens in another way. pero sucede de otra manera. When you are fixed in mind, to you it is always contrary. Cuando estamos fijos en la mente, para nosotros siempre será lo contrario. When you are fixed in mind that it could be very hot in Córdoba for the group life, Cuando tenemos fijo en la mente, será muy caluroso en Córdoba la vida de grupo. the nature has a different plan. La naturaleza tiene un plan diferente, That it tends to be cooler than the air conditioning. que tiende a ser más fresco que el aire acondicionado. When mind thinks that it should be good to have in one way, the nature arranges it another way. Cuando la mente piensa que será bueno de una manera, la naturaleza lo arregla de otra manera. Not that the nature works against man. Y no es que la naturaleza esté contra el hombre. Man should stop thinking about this should be and that should be. El hombre tiene que parar de pensar que esto tiene que ser así o de otra forma. Accept things as they come. Y aceptar las cosas como vienen. This has been a problem for the human mind. Este es un problema para la mente humana. The inability to accept things as they come La inhabilidad de aceptar las cosas como vienen results in fighting with the surroundings all the time. acaba en una lucha con el entorno todo el tiempo. And all the time there is a fight to live. Y todo el tiempo hay una lucha por vivir. Life becomes a struggle. Y la vida se convierte en una lucha. Why can't man learn through wisdom to accept nature as it is? ¿Por qué el hombre no puede aceptar la sabiduría para aceptar la naturaleza tal y como es? Mind has the habit of projecting. Porque la mente tiene el hábito de It proyectar. projects into future. Proyectarse en el futuro, It projects into past. se proyecta en el pasado. So it would like to be like in the past some things and not like in the past in relation to certain other things. Querría que fuera como en el pasado ciertas cosas y no como en el pasado otras cosas. It's only the mind that causes problems to man. Es tan solo la mente la que causa los problemas al He hombre, did not know how to relate to the world through the mind. porque no sabe cómo relacionarse con el mundo a través de la mente. Therefore, all this wisdom has become necessary for humanity. Por lo tanto, por eso se ha convertido la sabiduría en necesaria para la humanidad. But even when wisdom is given, Pero incluso cuando la sabiduría es dada, we try to receive into our very conditioned thinking. nosotros intentamos recibirla en nuestro realmente muy condicionado pensamiento. That's why a master or a teacher's wisdom is differently understood by different people. Por eso, un maestro de sabiduría es entendido de forma diferente por diferentes personas. It is the same wisdom, but each person receives it differently because of different state of mind. Es la misma sabiduría, pero cada persona la recibe de una forma diferente debido al diferente estado de la mente. But the purpose is not to take things into the mind, Pero el propósito es no llevar las cosas a la mente, but to enable ascension of mind into the buddhi. sino permitir la ascensión de la mente a Buddhi. Mind has viewpoints. Porque la mente tiene puntos de vista Buddhi has vision. y Buddhi tiene la visión. Buddhi thinks in terms of all. Porque Buddhi piensa en términos de todo Mind thinks of oneself. y la mente piensa en uno mismo. As long as man is in mind, Tanto como el hombre permanezca en la mente, he tends to be selfish. tiende a ser egoísta. Yes.
Even if he gathers a lot of wisdom from books, from teachings, Incluso si llega a adquirir mucha sabiduría a través de los libros, a través de las enseñanzas, and listens to a lot of devotional songs, and y escucha muchas canciones devocionales, so many devotional practices, intellectual practices related to wisdom does not help. y muchas prácticas devocionales, muchas prácticas de sabiduría relacionadas con la sabiduría, eso no ayuda. Because man is trying to stuff into the mind that which is not stuffable. Porque el hombre intenta meter en la mente lo que no puede ser imbuido en la mente. That's not the purpose of wisdom. Ese no es el propósito de la sabiduría. The purpose of wisdom is to lift man from being stuck in mind to his original state of being in buddhi. El propósito de la sabiduría es elevar al hombre que está atrapado en la mente a su estado original de buddhi. We should take to an elevated seat. Tenemos que adquirir, llegar a un estado elevado, a un asiento elevado. From an elevated seat you see better. Porque desde un asiento elevado se ve mejor. From the peak of a mount you see better. Desde el pico de una montaña se ve mejor. Halfway the mount you cannot see all around. En la mitad de la montaña no puedes ver a todo a tu alrededor. You would only have a view, Solo tienes una vista and you think that is the only view. y piensas que es la única vista. But if you move up to the peak, Pero si nos movemos a lo alto del pico, you have a view in all its 360 directions. tienes una vista en todas las 6 direcciones. You see much more than what you see. Y ves mucho más de lo que ves. Until you climb up to the peak, Hasta que no se sube a la montaña, al pico, you have only one view. If you are climbing from the east, you have eastern view. solamente tienes un punto de vista. Si estás escalando desde el este, solamente tienes el punto de vista del este. Yes. Or if you are climbing from the west, you have western view. O si estás escalando desde el oeste, tienes el punto de vista del oeste. If you are from the north, you have northern Y si view. es desde el norte, tienes el punto de vista del And norte. from the south, if you climb, you have southern Y view. si escalas desde el sur, es el punto de vista del sur. Until the time you reach the peak. Hasta el momento en que llegas a la cumbre. When you reach the peak, Cuando llegas a la cumbre, your view is all round. tu vista es redonda. Yes. That is what is called all-round development. Y eso es lo que se llama desarrollo redondo. Your view has developed into a vision Porque tu punto de vista se ha desarrollado, se ha convertido en una visión. because you have an all-round view, Porque tienes una visión desde todo alrededor. not a partisan view. No es parcial. Not a partisan view. No es una visión Partisan parcial. view only speaks of the strong state of mind. Las partes lo parcial solamente habla del punto de vista fuerte de la mente. Even the so-called groups of wisdom all over the world, Incluso los llamados grupos de sabiduría a lo largo del mundo they divide the wisdom. This is Eastern wisdom, this is Western wisdom. dividen la sabiduría en sabiduría occidental, sabiduría oriental. When you listen to such statements, it shows that the man who related to wisdom did not know anything about wisdom. Cuando oyes esas afirmaciones te das cuenta de que la mente que está hablando sobre esa sabiduría no sabe nada de sabiduría. Nothing. Nada. Nothing. Nada. Sunlight is the same whether you are in the east or in the west. La sabiduría es la misma estés en occidente o en oriente. Sunlight is the same whether you are in the north or south. La luz del sol es la misma estés en el norte o en el sur. What we call buddhi is but like the sunlight. Lo que llamamos buddhi es la luz del sol. What you call sun is what you are. Y lo que llamamos sol es lo que nosotros somos. This you cannot know until you ascend from mind, transcend from mind. Y eso no lo podemos saber hasta que no trascendamos la You mente. should, the wisdom should help us to ascend from mind into buddhi and see better, La sabiduría tiene que ayudarnos a ascender de la mente a buddhi y poder ver mejor, to listen better, para escuchar mejor, to perceive better. para percibir mejor.
to experience para better, experimentar mejor, to have an expanded para consciousness. tener una expansión de conciencia. But if we continue to push only our view everywhere, Pero si continuamos presionando e imponiendo nuestra vista, nuestro punto de vista en todas partes, I from India would like to eat chili. yo soy de India, querría comer chilis. So I can't impose chili on all of you. Yo no puedo imponeros chilis a todos vosotros. I can take if I like it. Podéis tomarlo si queréis. What is agreeable to each one of us, we eat. Lo que es aceptable para cada uno de nosotros es lo que tenemos que We comer. cannot push our view on others. Y no podemos imponer nuestro punto de vista a otros. We keep doing it because we are still in the mind. Nosotros continuamos haciéndolo porque todavía estamos en la mente. What we experience as very good, Lo que nosotros experimentamos como muy bueno, we can suggest to others. podemos sugerirlo a otros. Saying that it is good to me, you may also try. Diciendo, esto es bueno para mí, puedes intentarlo. But you cannot say this is the best. This is the best, Pero and you should have it. no podemos decir, esto es lo mejor, tienes que tenerlo. Yes, you cannot push down the throat your view on others. No podemos imponer en el cuello nuestro punto de vista a los demás. That's not wisdom. Eso no es sabiduría. Even if we are with wisdom for decades, Incluso si estamos con la sabiduría durante décadas, we continue to live with the viewpoints. continuamos viviendo con los puntos de vista. So many viewpoints. Tantos puntos de vista. But a man of wisdom sees the number of viewpoints and tries to work out a vision. Pero un hombre de sabiduría ve los puntos de vista e intenta convertirlos en visión. The man on the top of the peak, Porque el hombre que está en la cumbre de la montaña, he knows that people are climbing from all directions. él sabe que la gente está ascendiendo desde todas las direcciones. All are making effort to ascend. Y todos están haciendo esfuerzos por ascender. But ascension is important. Pero la ascensión es importante. Ascension from mind is important. La ascensión de la mente es importante. You can't sit in mind and demand things to come to you. No podemos sentarnos en la mente y pedir que las cosas vengan a nosotros. You can't be in the pit of the mind. No podemos estar en la cumbre de la mente. Yes. The pit of the mind is compared to a narrow well. La base de la mente se compara como el pico de un pozo, el fondo de un pozo. From the well, if you look up, Y si desde el pozo tú miras hacia arriba, the sky is so limited. el cielo es tan limitado. Yes. A frog in the well thinks Una rana en el pozo piensa that the Akasha is just, say, 1 foot or 1 meter que circumference, que Akasha- by diameter. que Akasha solamente tiene 1 metro de circunferencia. But if you come out of the well, Pero si salimos del pozo, you would know how stupid you are. nos daremos cuenta de lo estúpidos que somos. That is exactly what the purpose of wisdom. Ese es exactamente el propósito de la sabiduría. To raise our awareness Elevar nuestra conciencia from the state where it is desde el estado en que está to a higher state. a un estado más elevado. For that purpose, wisdom is being given from ancient most times. Y con ese propósito la sabiduría ha sido dada desde los tiempos más antiguos. So people who are stuck in emotion La gente que está atascada en las emociones should be able to transcend emotion. tiene que ser capaz de trascender las emociones. People who are stuck in mind La gente que está atascada en la mente should be able to transcend mind. tiene que ser capaz de trascender la mente. People who are stuck with intellectualism, La gente que está atascada en la intelectualidad ready to argue at all times, y preparados para discutir en todo momento, ready to argue about anything. preparados para discutir sobre cualquier cosa. There are people who have the itch to argue all the time. Hay gente que tiene el picor de discutir todo el tiempo To show the intellectual supremacy. para demostrar su supremacía intelectual. But what they think right would not happen. Pero lo que ellos piensan no va a suceder. Yes, why? It is a limited right
Porque es un derecho It limitado. is limited only to himself. Porque eso solo se limita a ellos And mismos. even it changes from time to time. E incluso eso cambiará de tiempo en tiempo. Yes. When he gets more information, Cuando tenga más información, the intellectual also changes his understanding. el intelectual también cambia su comprensión. Otherwise, he is still stuck with intellectualism. De otro modo, está atascado en el intelectualismo. So the purpose of wisdom and the purpose of the masters of wisdom is to raise mankind into buddhi plane. El propósito de la sabiduría y el propósito de los maestros de sabiduría es elevar a la humanidad al estado de Buddhi. So that you have a overview to understand things. Para poder tener una visión elevada de todo. An overview is important. Poder sobrever todo es importante. Otherwise, we live in mind, we have all complaints. Porque si no, de otra manera vivimos en la mente y tenemos todos los complejos. When it is hot, we complain. Cuando es caluroso, nos quejamos. When it is cold, we complain. Cuando hace frío, nos quejamos. If it rains, we complain. Si llueve, nos quejamos. If it is windy, we complain. Si hace viento, nos quejamos. Nature wonders, so what is it? What kind of species is this? La naturaleza se pregunta, ¿qué clase de especie es esa? They complain when it is hot, so I make it cold. Then they complain about cold. Then I bring rain. When I bring rain, they complain. And when there is wind, everything you complain. The complaining has become a nature. ¿Se quejan? A nature which is not out of the nature. Si hace calor, y se quejan. Entonces, algo que haga frío y se quejan. Llueve, se quejan. Hace un tiempo seco y se quejan. Se quejan de todo. Always complain. Siempre se quejan, siempre se quejan. Complain against the neighbor. Se quejan del vecino. Complain, isn't it? Eso no. Though we were told how the neighbor, what we do is complain about the neighbor. Siempre nos estamos quejando del vecino, no puedo deciros cómo es el vecino. My neighbor complain about the spouse. Y el vecino se queja de la esposa. It starts from there. Empieza desde allí. One has complaints about the spouse. Uno se queja de su esposa, Complaints about the parents. se queja de los padres, Complaints about the society. se queja de la sociedad And always complaints about the government. y siempre se queja del gobierno. Yes. Who is happy with the government? ¿Quién es feliz con el gobierno? So why this complaining nature? ¿Por qué esta naturaleza de queja? We are mostly in mind, so we have Porque complained. estamos predominantemente en la mente, por eso. There is an event in the life of Mahachohan Hay un evento en la vida de Mahashohan, before he became Mahachohan. antes de que se convirtiera en Mahashohan. He completed his works Él completó sus trabajos for that incarnation. en su última encarnación. He decided to do penance. Él decidió hacer penitencias He went to Himalayas, y se fue a los Himalayas, poor Himalayas. pobres Himalayas. Many people go to Himalayas. Mucha gente va a los Himalayas, Himalayas have a lot to offer, porque los Himalayas tienen mucho que ofrecer, but not many would gain what the Himalayas offer. pero no muchos podrán conseguir lo que los Himalayas ofrecen. So whenever another person comes to Himalayas, Así que otra persona fue a los Himalayas, another human being, otro ser humano. Himalayas feels, okay, one more, cheaper by the dozen. So many humans come to see Himalayas. Los Himalayas pensaban otro ser humano barato. Yeah. So he went to Himalayas to do penance. Así que él fue a los Himalayas a hacer penitencia. He found a mountain slope very comfortable because it has a grand view. Él encontró una montaña muy confortable porque tenía una gran vista, Very grand. muy grande. Because he can see the sunrise Y él podía ver la salida del sol.
And he can also see the moon rise. Y también podía ver cómo se elevaba la luna. And it is like a very huge valley. Y era un gran valle. A valley has an advantage for contemplation. Un valle tiene una ventaja para la contemplación. A valley is no other than your eyebrow center. Porque un valle no es otra cosa que el centro de nuestras cejas. Just as on either side of the valley there is a rising mountains. Porque a cada lado del valle se elevan montañas. We have the rising eyebrows and the temples over there. Nosotros tenemos las cejas que se elevan y el templo está sobre ellas. In between you see. Y a través de ellas tú ves. That's why a valley is selected for contemplation. Por eso un valle siempre se selecciona para contemplación. You all know from books Eso lo sabéis de los libros. that even the best of the disciples visit Vaishakha Valley Que los mejores discípulos visitan Vaishakha Valley, el valle de Vaishakha, with golden bodies, con los cuerpos dorados, not with the body of flesh and blood, no con los cuerpos de carne y hueso. and experience even very high energies. Y experimentan energías muy elevadas. So this Mahachohan, Así que el Mahashohan, who was known as Vidura in that life, que era conocido como Vidura en esa vida, he took to a valley sitting on a mountain slope. él eligió un valle sentado en la colina, en la falda de la montaña. Whenever he was into contemplation, Y cuando quiera que él contemplaba, and when he was about to feel comfortable in meditation, y cuando estaba a punto de sentirse confortable en la meditación, it used to rain. empezó a llover. So he was, it's okay. Then again, his contemplation was disturbed. Así que la contemplación se alteró. He again meditated. Volvió a meditar. When his mind is about to fix itself, Cuando la mente estaba a punto de fijarse a sí misma, again it rains. otra vez volvió a llover. It was frequently happening like that. Frecuentemente sucedía de esta manera. Just like when we think of doing some morning prayer, some child cries in the next room or next house. Así como, igual que cuando nosotros decidimos hacer la meditación de la mañana y un niño empieza a llorar en la habitación del lado o en la casa de al lado. So the child cares little for your meditation. Porque al niño le importa poco tu meditación. If there is a child, she is its own world. Si hay un niño, ese es su mundo. So likewise, the rain is coming every time when he is about to get into the groove of contemplation. Así que cada vez que él estaba a punto de entrar ya en la contemplación, volvía a llover. He was very irritated. Y estaba muy irritado. That's the right of the human to get irritated. Ese es el derecho de los humanos, irritarse. Many people say this is very irritating. Mucha gente dice esto es muy irritante. So what? ¿Y qué? So what? ¿Y qué? Who cares? ¿A quién le importa? Your irritation is your problem. Tu irritación es tu problema. What is the solution when you are irritated? ¿Qué solución tiene cuando estás irritado? Since it is your problem, you have to solve it. Ya que es tu problema, tú tienes que solucionarlo. The rain which happens in Himalayas frequently La lluvia que ocurre en los Himalayas con frecuencia cannot stop just for you. no puedes parar solo por ti. You're such a small thing in the whole nature. Tú eres una cosa tan pequeña en toda la naturaleza. For your sake, rain cannot stop. Por tu beneficio, la lluvia no va a parar. Yes. Rain is for larger purposes. Porque la lluvia tiene un propósito mayor. It is meant for many. Porque es para muchos. Not only humans, plants, animals. No solo para los humanos, las plantas. And also into the plains to transport water. Y también en las planicies para transportar agua. It's only in the mountains the rains happen and they are all collected and take to big rivers. Solamente es en las montañas cuando llueve que en las montañas se recolecta el agua y se convierte en ríos. So when Vidura was so much irritated, Así que cuando Vidura estaba tan irritado,
First thing is when we are into wisdom, we should stop using such words. I am irritated. La primera cosa es que cuando estamos con la sabiduría tenemos que parar de utilizar esas palabras como estoy irritado. Some words by their use they become strong with us. Ya que con el uso esas palabras se vuelven mucho más fuertes en nosotros. I listen among our Spanish brothers and sisters. Lo escucho muy frecuentemente entre los hermanos y hermanas españolas. Tú no preocupes. No te preocupes. Meaning, I don't know if he is worried or not, but you say, don't worry. No sé si está preocupado o no, pero tú dices, no te preocupes. Why you say don't worry, you don't know whether he is worried or not. ¿Por qué decís no te preocupes si no sabéis si está preocupado o no? He is not worried, he is worrying you. Él no está preocupado, pero os está preocupando a vosotros. Isn't it? ¿Eso no? Mostly the ladies, to their men, they say, tú no preocupes. Sobre todo las mujeres se lo dicen a sus maridos, no te preocupes. He is not worried, he is worrying you, that's all. Él no está preocupado, pero os está preocupando a vosotros. So why should you be worried? ¿Por qué tenéis que estar preocupados? When we have worry in us, the word worry comes out of us. Cuando nosotros estamos preocupados, la palabra preocupación viene de nosotros. Whatever is filled with us, that energy expresses the related words. Lo que quiera que esté dentro de nosotros se expresa en las palabras correspondientes. Some people, they get into conversation saying, no, why start with no. Mucha gente empieza la conversación diciendo, no. Yeah. ¿Por qué empezar con no? Why no? Why start with no? ¿Por qué empezamos con no? Why start with the word worry? ¿Por qué empezamos con la palabra preocupación? Why start with irritation? ¿Por qué empezar con irritación? So Vidura was irritated. Así que Vidura estaba irritado. A wise man passing by Y un hombre sabio pasó por ahí. looked at the face of Vidura. Le miró a la cara a Vidura. We all know how it is when a man is irritated. Nosotros sabemos cómo se ve una persona cuando está irritada. The face is very expressive of irritation. La cara expresa mucho la irritación. When there is irritation, our eyebrow center closes. Cuando hay irritación, nuestro centro del entrecejo se cierra. We are like this. Estamos así. If there is irritation in stomach, Cuando hay irritación en el estómago, already the brow center is closed. siempre ya está el entrecejo cerrado. Meaning nothing can come from buddhi. Así que nada puede llegar de Buddhi. Because this is the center of buddhi. Porque ese es el centro de Buddhi. Yes. Nothing can flow from buddhi when we are irritated, when we are angry. Nada puede fluir de Buddhi cuando estamos irritados, When cuando you are estamos worried. enfadados, cuando estamos preocupados. So that's why the wise man who passed by said, what's your problem? Así que el hombre sabio que pasó por ahí le dijo, ¿cuál es tu problema? Then Vidura explained that it rains whenever he is just getting fixed into buddhi. Entonces Vidura le dijo, es que llueve cada vez que estoy fijo en Buddhi. So how to manage this rain? Así que, ¿cómo manejar esta lluvia? The wise man said, don't manage rain. El hombre sabio le dijo, no manejes la lluvia. Don't manage rain for your sake. No manejes lluvia en tu beneficio. I will tell you another way by which you don't have to manage rain and rain does not disturb you. Te voy a enseñar una manera por la como puedes, no necesitas manejar la lluvia, pero no te va a molestar. Then Vidura was happy. Entonces Vidura se puso feliz. He said, the wise man said, it's a simple common sense. El hombre sabio le dijo, es de puro sentido común. Vidura thought he was of great common sense. Porque Vidura pensaba que tenía gran sentido común. But here comes a wise man and tells him, this is simple common sense. Y aquí viene un hombre sabio y le dice, es simple sentido común. Great intellects, they miss simple things in Porque life. los grandes intelectos se pierden cosas pequeñas, simples. Their intellect is very large, Porque su intelecto es muy grande. but in small things they have big holes. Pero las cosas pequeñas tienen agujeros grandes. Like a huge machine is missing in a bolt. Como una máquina muy grande a la que le falta un tornillo. One bolt missing in a great machine, it doesn't function. Un tornillo que falta en una gran máquina a la que no funcione.
So the wise man suggested there is on this mount there is a height beyond which the clouds don't move. Le dijo, hay una montaña, en esta montaña hay una cumbre que está por encima de las nubes. The clouds move below. Las nubes se mueven por abajo. Where the clouds move, from there the rain comes. Y donde las nubes se mueven, But you can move up this same mount beyond the clouds. Las nubes se mueven por abajo y de ahí viene la lluvia. Pero Beyond 2,000 to 3,000 meters you move. Pero tú puedes subir por encima de las nubes. Because Himalayas, they have 8,000 meters high. Porque los Himalayas tienen 8.000 metros. So why do you sit at 1,000 meters and complain about rain? ¿Por qué te sientas a 1.000 metros y te estás quejando de la lluvia? Go up. Vete arriba. If you go up, you have no conflict. Si subes más alto, no tendrás conflicto. It really happened in the life of Vidura. Esto realmente sucedió en la vida de Vidura. The message is you have to go up in your awareness. El mensaje es, tienes que subir más, a elevarte en tu conciencia. Up over there is unity. Porque ahí, más arriba, hay unidad. There is agreement. Hay acuerdo. There is harmony. Hay armonía. Down under, por debajo you have conflict. Tienes conflicto. You have disturbance. Tienes molestias. You have unrest. Tienes intranquilidad. How is it that the greatest of the beings live in the thickest of the cities undisturbed? ¿Por qué los seres más grandes viven en lo más grueso de su comprensión? It's an attitude. Es una actitud. You cannot ask the whole society not to make noise. No puedes pedirle a toda la sociedad que no haga ruido. Just because you want to be peaceful. Solo porque tú quieres tener paz. There is a way to find peace within you, and even in the worst of noise, you can continue to be peaceful. Hay una manera de encontrar paz dentro de ti, incluso en medio del lugar más ruidoso. These are the gifts of wisdom. Estos son los regalos de la sabiduría. So therefore, ascending into Buddhi is important. Así que ascender a Buddhi es muy importante. And it is only in the Buddhic plane the teachings of any master are properly understood. Y solamente es en el plano búdico donde las enseñanzas de cualquier maestro son realmente comprendidas. Not until then. No hasta entonces. People gain some bits and pieces of knowledge, and the mind gives a distorted understanding. La gente consigue pequeños bocados de sabiduría y la mente da una comprensión distorsionada. So therefore, the purpose of wisdom is to rise from mind. Así que el propósito de la sabiduría es elevarse desde la So mente. that you experience the one harmony prevailing all over. Así se podrá experimentar la armonía una que prevalece sobre To todo. a man of wisdom, there is nothing to complain. Para un hombre de sabiduría no hay nada de lo que quejarse. He sees it as a variety. Él disfruta con la variedad. It's a variety. Porque es variedad. If people have different views, it's a variety to him. Que la gente tenga diferentes puntos de vista es variedad. He does not decide this is the right view, this is the wrong Y view. no decide, este es el punto de vista correcto, este es el equivocado. All said and done, a viewpoint is a viewpoint. Todos los puntos de vista son puntos de vista. So one viewpoint will not make it better than the other viewpoint. Así que un punto de vista no será mejor que otro punto de You vista. see that differences are bound to be there at the mental and emotional plane. Las diferencias están en el plano emocional y en el plano mental. Don't think that this world will be completely harmonious and peaceful in this plane. It can never be, it will never be. No penséis que en este plano podrá haber armonía y paz. Nunca será así, no puede ser así. It's like saying the children should not play. Es como decir, los niños no pueden jugar. And while playing they should not quarrel. Y jugando no pueden pelearse. And while quarreling they don't beat each other. Y cuando están peleándose no pueden pegarse. And then some weeps more than the other. Y no pueden llorar. Y entonces uno llora más que el otro. It is bound to be when your consciousness is at this child's level. Tiene que ser así cuando nuestra conciencia está al nivel de los niños. Children are children. Los niños son niños.
They play. Los niños juegan. If they are not playing, there is something wrong with them. Y si no juegan, es que hay algo erróneo en ellos. Only a sick child takes to a corner. Solamente un niño enfermo es el que se sienta en una esquina. Otherwise, a child with all its bubbling energy keeps on jumping. De otra manera, un niño con toda su energía burbujeante salta, juega. Yes. Even if a grown-up man is doing like that, like a child, Incluso si un hombre adulto se comporta así como un niño, what the understanding should be? ¿cuál será nuestra comprensión? He has grown in the form, but he is still a niño. Pensaremos que ha crecido en la forma, pero sigue siendo un niño. Likewise, some niños would come to participate in wisdom classes. Así, de esa misma manera, algunos niños participan en las clases de sabiduría. Here there are some members who have been participating in the classes right from the 7th year. Aquí hay algunos miembros que han participado en las clases desde que tenían 7 años. So they are not niños. Y estos no son niños. By form they are niños. Por la forma, en la forma eran niños. But by consciousness Pero de conciencia they are grown. eran mayores. So that's how you would know when you see from the standpoint of wisdom. Esto es lo que se ve desde el punto de vista de la sabiduría. So to expect that at the mental and emotional physical plane there would be a great harmony, peace, blah, 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 blah. Esperar que en el plano mental, emocional y físico haya paz y armonía es bla, bla, bla. It doesn't work. No funciona. Yes, it doesn't work. No funciona. But man can raise. Pero el hombre se puede elevar. He can relate to the kingdom of God. Se puede relacionar con el reino de He Dios. can relate to the light of God. Se puede relacionar con la luz de Dios. He can raise to relate to the love of God. Se puede elevar para relacionarse con el amor de He Dios. can relate to the plan of God. Se puede relacionar con el plan de Dios. And then having related, he can try to manifest at his level Y una vez se ha relacionado, puede manifestarlo a su nivel. the God's plan. El plan de Dios. That's what we can do. Eso es lo que podemos hacer. For that, what is important is that we raise, Y para esto lo importante es que nos elevemos. not that we pull down things. No que intentemos tirar las cosas. Please note, we have to raise first to bring down. Nosotros tenemos que elevar las cosas para poder manifestarlas. We have to raise. Tenemos que elevarnos. Jesus raised for 18 years to bring some plan down. Jesús se elevó durante 18 años para traer un plan abajo. No man has become a master without raising himself into Buddhic, Atmic and the Paramatmic planes. Ningún hombre se ha convertido en maestro sin elevarse a sí mismo al plano búdico, átmico y paramátmico. As you go up in your awareness, Tal, si nos elevamos en nuestra conciencia from mind to Buddhi, de la mente a Buddhi and from Buddhi to Atma, y de Buddhi a Atma from Atma to Paramatma, y de Atma a Paramatma, meaning the universal soul. que significa el alma universal. You should be able to experience the universal soul Tenemos que ser capaces de experimentar el alma universal and descend again as soul, y descender otra vez como alma and then settle in Buddhi, y asentarnos en el Buddhi. staying in Buddhi, Estando en Buddhi, conduct with mind, senses and body. conducir el trabajo con la mente, los sentidos y el cuerpo. Don't step down into mind. Pero no nos quedemos estancados en la mente. Mind, senses and body are your vehicle. La mente, los sentidos y el cuerpo son nuestro vehículo. Mount on it. Nos tenemos que montar en él. Don't go under it. No tenemos que ir bajo él. You have to mount on the horse Tenemos que montar el caballo and ride the horse. y conducir el caballo. You cannot gallop with the horse. No podemos galopar con el You caballo. can gallop on the horse. No podemos galopar con el caballo, tenemos que galopar en el caballo. So the very exercise of discipleship, Así que el ejercicio verdadero del discipulado, whose other name in the past is yoga que en el pasado el otro nombre que se le daba era yoga or bhakti, o bhakti, is to rise into Buddhic plane es elevarse en el plano búdico. and know that Buddhi is the lighthouse relating to us. Y sepamos que Buddhi es la luz del alma que se relaciona con nosotros. We are the souls, Nosotros somos el alma and as souls we have naturally the light.
Y nosotros como almas tenemos naturalmente la luz. We are self-effulgent. Nosotros somos autoefulgentes, Auto-illumination. autoiluminados, Just like a gem. como una gema. We speak of Manipadma, isn't it? Nosotros hablamos de Mani Padma. It is a gem on the thousand-petal lotus. Esa es la gema que está en el loto de los 1000 pétalos. Like the gem which is self-effulgent. Y tenemos que, como la gema que es autoefulgente, The soul is a lighted being. el alma es un ser iluminado. You cannot imagine sun without the sun rays. No podemos imaginarnos el sol sin los rayos solares, The sun rays represent the light of the sun. porque los rayos solares representan. So therefore, you are the soul and you have naturally the light. Así que nosotros somos el alma y tenemos naturalmente la luz. Don't get out of the light of the soul. No os quedéis fuera de la luz del sol. Then you can perform acts of light. Y entonces así se pueden realizar actos de luz. Sitting in the mind, you cannot do great acts. Sentados en la mente no podemos hacer grandes actos. Because you are working with a dim light. Porque estamos funcionando con una luz pequeña. Such a dim light, it is not even like our bed light. Y esa luz tan pequeña no es ni siquiera la luz de la cama. Yes, we can't really see. No podemos ver, You can't listen well. no podemos oír bien, You can see well, you can listen well, you can perceive well. no podemos percibir bien, no podemos oír bien, no podemos ver bien, no podemos percibir bien. So why should we be in that chamber where there is not light? ¿Y por qué tenemos que estar en esa cámara donde no hay luz? We should move into that chamber where there is enough light. Tenemos que movernos a la cámara donde hay suficiente luz, Sitting in that light, you perform your work. porque sentados en esa cámara llevamos a cabo nuestro trabajo. So this raise is important. Esta elevación es importante. Until we raise into the light of the soul, Hasta que nos elevemos a la luz del alma, we cannot be called men. no podemos ser llamados hombre. As long as we are in the mind, Tanto tiempo como permanezcamos en la mente, we are human. solo somos humanos. There is man and a human. Hay hombre, bueno, en inglés en español es hombre y humano. Human means man in mud. Porque humano significa el hombre en el barro. Yes. Because humus means mud. Porque humus significa barro. So man in mud, what is it that he Así can? que el hombre en el barro, ¿qué significado He tiene? is himself muddy. Él mismo está lleno de barro. A muddy man cannot do any great things. Un hombre lleno de barro no puede hacer grandes cosas. There are two words, One is called humanity. Hay dos palabras. Una es humanidad Another is mankind. y otra es... Bueno, Mankind. mankind, yeah, but in Spanish. Yeah, Yeah, we have not. in Spanish no, we don't have the word. En inglés es diferente. In Sanskrit we speak of Nara. En sánscrito decimos Nara. Nara means the indestructible one. Nara significa el indestructible. He is like the man in English. Es como hombre en inglés. Man does not communicate that sense. Porque el hombre no comunica. In the word man came in English from the word manava. Porque Manushya, manava. el nombre man en inglés viene de Manushya. Manava, Manushya Manava, Manushya means the man in mind. significa el hombre en la mente. A man in mind is muddy. Y un hombre en la mente es un hombre lleno de barro. A man who presides or supersedes the mud of mind is called Nara. Un hombre que está por encima de ese estado de barro se le llama Nara. Nara means the eternal one. Nara significa el eterno, The indestructible one. el indestructible. Ra means destruction. Ra significa destrucción. Nara Nara means not destroyable. significa no destruible.
The soul cannot be destroyed. Porque el alma no puede ser destruida. The soul that we are cannot be destroyed. El alma que nosotros somos no puede ser So destruida. to say the indestructible race, we say Narajati. Así que para decir la raza indestructible decimos Narayati. That's the Sanskrit word. Esta es la palabra sánscrita. But these Naras who are not destructible, when they step down into the mind, Pero estos naras indestructibles cuando se asientan en la mente they lose their knowledge. pierden su conocimiento They are surrounded by material. y están rodeados de materia. And they tend to be mundane Y tienden a ser mundanos and become muddy. y se convierten en embarrados. Embarrassed. That's a good word. So therefore, what is important, what it says, the wisdom says is, the very purpose of wisdom is to enable this manava to become nara. El propósito, lo que se dice es que el propósito de la sabiduría es que este manava se pueda convertir en nara. Meaning, the one who is settled in mind, Lo que significa aquel que está sentado en la mente, settled in concrete concepts el que está sentado en conceptos concretos of good and bad, de bueno y malo, of right and left, de izquierda a derecha, of high and below, de alto y bajo, and a man who is ever ready to define things, y un hombre que está preparado siempre para definir cosas, a man who is ever ready to judge things. un hombre que está siempre preparado para juzgar cosas. Such ones shall have to rise Tales personas tienen que elevarse to their original state of being a nara. a su estado original de ser nara. This transformation from manava to nara Esta transformación de manava to nara is what is called the victory. Esto es lo que se llama la victoria, The true victory la verdadera victoria. of man is not conquering others' lands. La verdadera victoria del hombre no es conquistar otras tierras. When Alexander came conquering Cuando Alejandro vino conquistando with great passion, con gran pasión, he entered into the frontiers of India. entró en las fronteras de India. Then he saw some people standing upside down for days together. Y él observó gente que estaba boca abajo durante largos días. He saw some people standing on single leg. Y, For days together. With closed eyes, he saw people standing upside down Él vio gente que con los ojos cerrados estaban boca abajo or standing with one leg, o sostenidos sobre with una the other sola leg pierna, joined at the knee. con la otra pierna unida a la rodilla. And he also saw people in a squatting posture. Y vio también gente que estaba sentado en la postura del loto. And also some people sitting on the branches of the tree with closed eyes. Y gente que estaba sentada en las ramas de los árboles con los ojos cerrados. So Alexander was surprised to see. Así que Alejandro se quedó muy sorprendido de ver. So he woke up one of those who were in deep meditation. Así que despertó a uno de los que estaban en profunda meditación And said, "What are you doing? y le dijo, ¿qué estáis haciendo? Why are all these people like this?" ¿Por qué está toda esta gente así? Then they said, "We wish to go beyond mind." Y le dijo, nosotros queremos ir más allá de la mente. Then Alexander asked them, "What is the purpose?" Y Alejandro dijo, ¿cuál es el propósito? That is the true victory, they said. Y él dijo, esa es la verdadera We victoria. want to be victorious in life. Nosotros queremos ser victoriosos en la vida. Then Alexander wanted a little more description Así and que- an elaboration, Alejandro quiso un poco más de descripción y elaboración, and as a kind of a sannyasa. una especie de enseñanza. Yes. Then they explained that when you are in mind, you are like this. When you are in the buddhi, you are like that. Entonces le dijeron, cuando estás en la mente eres así, cuando estás en el buddhi eres de esa otra manera. The true victory is to shift awareness from mind to buddhi. La verdadera victoria es elevar la conciencia de la mente a buddhi. And they also frightened Alexander, Y eso lo aterrorizó. saying that if you continue to be in mind, you will die. Le dijeron, si continúas estando en la mente vas a morir. Yes. If you transcend to buddhi,
you know that you don't die even if your body falls. Y le dijeron, si tú trasciendes a Budi, tú no vas a morir, incluso si tu cuerpo muere. And then they asked him who he was. Y entonces le preguntaron, ¿quién eres? And he said he is an emperor from Greece. Y él dijo, soy un emperador de Grecia. And that he continues to conquer. Y él continuó conquistando. Then they asked him what for. Y le preguntaron, ¿para qué? What for are you conquering? ¿Para qué estás conquistando? He did not know what for he was conquering. Y él no sabía por qué estaba conquistando. Only for the kick of it. Solamente por el gusto de hacerlo. Then one of the seers, y uno de los sabios, he said, you stand with your legs stretched. Le dijo, quédate con las piernas. How much land you can cover? Extiende las piernas para ver cuánta tierra puedes cubrir. So Alexander has set one foot here, another foot as far distant as possible in the next. Así que Alejandro puso la pierna en un lugar y extendió la otra todo lo máximo que pudo. Say about 3 feet he could cover. 3 pies pudo cubrir. Then he said, you take one more step. Y entonces dijeron, da un paso más. So he lifted the rear leg and put it forward. Así que adelantó la pierna que tenía posterior y fue un poquito más allá. Then the seer said, you only still covered only 3 feet. Así que el sabio le dijo, has vuelto a cubrir solamente 3 pies. When you made a forward step, you have lost the land behind. Porque cuando has adelantado el pie de atrás, has perdido la tierra de atrás. If you make one more step, you lose the land behind. Y si vuelves a dar otro paso, perderás lo que tienes detrás. At all times you can only cover 3 feet. En todo momento solo vas a cubrir 3 pies. That's your place. Ese es tu lugar. That is your land. Esa es tu tierra. The rest is not yours. El resto no es tuyo. It's an illusion that you think it is yours. Es una ilusión que tú piensas que es tuyo. Do you know what happens? ¿Y sabéis lo que pasó? As you keep conquering, you establish one of your assistants in the conquered land. Cuando iba conquistando, establecía uno de sus asistentes en la tierra conquistada. But when you go back, your assistant will declare independence. Pero cuando vuelves otra vez allá, tu asistente se ha declarado independiente. Yes. It's like a carpet which was never. It was rolled and kept in a corner. You know. Es como una alfombra que enrollas y que se deja en un rincón. When we open the carpet and go unfolding it, moving forward with it, from backwards and keep again rolling back. Es una alfombra que podemos desenrollar, pero a medida que lo desenrollamos se va enrollando por detrás. Yes. You need some people to stand. Y necesitas gente que se quede en un lado y en otro. So that from behind it does not blind up. Para que desde atrás no se vuelva a enrollar. This kind of examples when the seer spoke to Alexander. Cuando le dieron estos ejemplos a Alejandro, He was disillusioned of his conquering. Se quedó muy desilusionado de su conquista. He said, enough is enough, I go back. Dijo, suficiente, me vuelvo a casa. He went back. Y se volvió. And he talked to his master. Y le dijo a su maestro. Alexander was guided by Aristotle. Porque Alejandro estaba guiado por Aristóteles. Aristotle is known in Hindu terminology as Aristanemi. Porque Aristóteles en la terminología hindú es conocido como Aristanemi. Then he talked to him and took to a resigned attitude. Y le dijo, habló con él y habló con una actitud resignada. You know, when he died, cuando murió, he made a declaration that when he dies, él hizo una declaración diciendo que cuando muriera, in his coffin, en su ataúd, there should be 2 holes on either side. Tendría que haber 2 agujeros en los 2 lados. Through which the 2 hands should be set out. De forma que las 2 manos salieran por los lados. Then his assistant asked him, what is the purpose? Y su asistente le preguntó, ¿cuál es el propósito? Let the people know, though Alexander conquered so many lands, he could not carry anything with him. Para que la gente sepa, aunque Alejandro ha conquistado tantas tierras, no se ha podido llevar nada con él. Yes.
That was his realization. Esa fue su We realización. also conquer many things on the earth. Nosotros también conquistamos muchas cosas en la tierra. Yes, we have many bank accounts, Tenemos muchas cuentas en el many banco, properties, muchas propiedades, many people around, mucha gente alrededor, many admirers, muchos many admiradores, critical people. muchos críticos. When you have admirers, you also have critics. Si tienes admiradores, también tienes gente que te critica. When you go, only you are allowed to go. Y cuando te vas, Nothing else comes with you. cuando te vas, solamente se te permite irte, no te puedes llevar nada. So therefore, staying in mind and not transcending into buddhi Así que estando en la mente y no trascendiendo a Buddhi, is ultimately a losing game. es finalmente un juego de perdedores. Yes, if you ascend into buddhi, Si ascendes a Buddhi, the knowledge that you gain, el conocimiento que tú adquieres, you continue to hold it. lo mantendrás. And then the continuity of consciousness also remains with you. Y también la continuidad de conciencia permanecerá contigo. You would know what you have been in the past, Y sabremos lo que hemos sido en el pasado. and you would know where do you move after dropping off this body. Y también sabremos dónde vamos a ir una vez dejemos el cuerpo. Such a one is called victorious. Y a un ser así se le llama victorioso. That's why Krishna tells Arjuna, Por eso Krishna le dijo a Arjuna, be a Vijaya. sé un Vijaya. Vijaya means be a victorious one. Sé un Vijaya significa ser un victorioso. Not victorious in war, No victorioso en la guerra. victorious over your mind. Victorioso sobre tu mente. Come out of your mundanity Salir de nuestra mundanidad and get into the buddhic plane. y llegar al plano búdico. Be a Nara, Sé un Nara, but not a Manava. pero no un Manava. Be a man, Sé un hombre, but not a human. pero no un humano. That's the only best way I can give the words. Esta es la mejor manera que puedo dar las But palabras. man also means mind oriented. Pero hombre también significa orientado a la mente. Man has come from the Sanskrit word man. Porque man en inglés viene de la palabra sánscrita man. And man is the principle coming from Manu. Y man es el principio que viene de Manu. Manu to man, Manu, de Manu a Manu to man. mind, De, mind to man. de Manu a man, de man a mente, mente. But Manu relates to the sunlight. Porque Manu se relaciona con la luz del sol. Therefore he became immortal. Por eso se volvió inmortal. Sunlight means buddhi. Porque la luz del sol significa Buddhi. So when we move into buddhic state, Así que cuando nos movemos al estado búdico, there is death of conflict and birth of harmony. es la muerte del conflicto y el nacimiento de la armonía. There is death of analysis and birth of synthesis. Y es la muerte del análisis y el nacimiento de la síntesis. The topic is synthesis. No? El tema es síntesis, ¿no? So synthesis cannot be pulled down to mind. La síntesis no puede ser llevada a la mente. It remains a golden apple. Eso siempre se mantendrá como una manzana de oro. You cannot pull it down to mind. No puedes traerla a la mente. You have to ascend into buddhi Tienes que ascender a Buddhi to experience synthesis. para experimentar la síntesis. For the one who is in synthesis, Para aquel que está en síntesis, he does not, he sees the one in all. él ve el uno en todo. He does not see many. No ve a muchos. One in all. Uno en todo. What he sees in the east, he sees in the west. Lo que él ve en Oriente, lo ve en Occidente. What he sees in the north, he sees in the south. Lo que ve en el norte, lo ve en el sur. Wherever he is, whatever he perceives the one behind all that is projecting. Todo lo que él ve, todo lo que percibe es el uno detrás de todo. Yes. Krishna was asked once, A Krishna se le preguntó una vez, who can be said to be in synthesis? ¿quién puede decirse que está en How can we síntesis? recognize if one is in synthesis or not? ¿Cómo podemos reconocer que alguien está en síntesis? Krishna said, Y Krishna dijo, if one can see si uno puede ver in the Brahmin,
en el Brahmin. meaning every wise man. Eso significa en todo hombre sabio. In an elephant, En un elefante, in a dog, en un perro, in a man who eats dog's flesh. en un hombre que come carne de perro. In all this, if one sees only the one, he is the one in synthesis. El que pueda ver al uno, ese es el hombre que está en síntesis. The one who has capability to see the one in all. El uno que tiene capacidad de ver al uno en todo, Be it the king, sea el rey, be it the wise man, sea el hombre sabio, be it a normal man, sea un hombre normal, be it an ignorant man, sea un ignorante, be it a dirty man, sea un hombre sucio, be it an ugly man, sea un hombre feo, be it a bad man, sea un hombre malo, be it a creature. sea una criatura. In all, if you can first see the one, Primero, en todo tenemos que ver al uno. then you can say you are in synthesis. Entonces podremos decir que estamos en síntesis. But if differences exist in you, Pero si las diferencias existen en nosotros, you step down into mind and you cannot experience synthesis. estás atascado en la mente y no puedes experimentar la síntesis. In the 5th chapter of Bhagavad Gita, the Lord speaks of one stropha. En el 5º capítulo del Bhagavad Gita, el Señor dice una estrofa. Don't think people who do a lot of scriptural study No creáis que la gente que estudia mucho and las those escrituras who do so many rituals y que aquellos que hacen muchos rituales and those who always dwell about the divine and all that, y todos aquellos que dicen que moran en lo divino, until they gain this state of seeing the one in all, hasta que adquieran este estado de ver al uno en todo. he cannot be considered a knower. Nunca podrá ser, hasta entonces no podrá ser considerado un conocedor. He cannot say that he is in Y synthesis. tampoco se podrá decir que está en Such síntesis. is the synthesis he wanted Arjuna to be in. Esa es la síntesis que él quería que Arjuna ganara. Yes, that's how when it comes to synthesis, we see the one in variety. Así que cuando hablamos de síntesis vemos al uno en la variedad. To see the one in variety is seeing the universe. Ver el uno en la variedad es ver el universo. So therefore, universe. To Así see, el universo. the one who sees the universe, El uno que ve, aquel que ve el meaning the universo, one who sees the one in variety que significa aquel que puede ver el uno en la variedad and see the beauty of variety, y ver la belleza de la variedad, he is said to be the true seer. ese se considera el verdadero sabio. So that is what is the topic we have when we say about synthesis. Este es el tema que tenemos cuando decimos que hablamos de síntesis. The word is very popular now, La palabra es muy popular ahora, but to attain it, pero obtenerla you have to be into the very high states of buddhi. para eso hace falta estar en un estado muy elevado de buddhi. So that's why in the prayer Así, por eso en la plegaria we have to utter, tenemos que decir, to invoke the master, por eso invocamos al maestro, to cause ascendance, que cause la ascendencia, pull us by the tuft, que nos estire de la coronilla, because we cannot. porque nosotros no podemos. You pull us up. You pull us up Tú nos tiras from mind to de buddhi. la mente al buddhi You pull us up from buddhi to atma. y estíranos desde buddhi a atma And you pull us up from atma to parama. y estíranos desde atma a paramatma. That was the prayer we had in the evening. Esa es la plegaria que hemos tenido esta tarde. So this pull up is needed. Este estiramiento es necesario. So we should offer ourselves to a master of wisdom to give this pull. Nosotros tenemos que ofrecernos a nosotros mismos, a un maestro de sabiduría para que él pueda hacer esta elevación And follow his teachings. y seguir sus enseñanzas. And yet see daily how much we are in mind, how much we are in buddhi. Y ver diariamente cuánto estamos en la mente y cuánto estamos en buddhi. Sitting in buddhi, you can handle mind, senses and body.
estando en Buddhi podemos manejar la mente, los sentidos y el cuerpo. Then you are called a wise man. Y entonces nos llamará un hombre sabio. Otherwise you are just a man. De otra forma somos solamente un hombre. So that is the theme we have for the next 3 sessions. Para las próximas 3 sesiones. And after that we'll have question and answer session. Y después tendremos una sesión de preguntas y respuestas. I don't know what the train timings are, but I said. Yo no sé bien. What is it? What do we mean in the afternoon? Nos vamos a encontrar Sunday? el domingo por la tarde. Sunday. No Sunday, no. We are here. No, we go. After lunch we go. After lunch, so we can have question and answer session. Y podemos tener preguntas y respuestas. We'll have a session and a question, after breakfast a question and answer session. Tendremos una sesión y después del desayuno preguntas y respuestas. So we'll have 3 more sessions and a question and answer session. Así que tendremos 3 sesiones más y una de preguntas y respuestas. How to move into Buddhi is the first step. El primer paso es cómo llegar a Buddhi. That is the theme of the entire teachings of the masters. Ese es el tema de todas las enseñanzas de los maestros. But the beauty of wisdom is each time it comes fresh. Pero la belleza de la sabiduría es que cada vez viene nueva, It is fresca. not in a form which is already expressed. Y nunca viene de una forma como se ha expresado anteriormente. We will see tomorrow. Nos veremos mañana. Thank you so much. Namaskar. Gracias.